Hola a todos, y especialmente a los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro tercero de 3 videos correspondientes a la tercera semana del curso. En los 2 primeros videos hablábamos un poco a partir del texto de Bertrand Russell y de Mario Bunge con respecto a el método científico y esas características propias de la ciencia. Decíamos, siguiendo a Bunge, que la ciencia no era definida por su objeto de estudio, sino por su mirada, por su método y el objetivo que tenía al conocer. Para este tercer video vamos a revisar un capítulo del libro Lo mejor posible, Racionalidad y Acción Humana de Jesús Mosterín. Como siempre, les recuerdo, contexto del libro, quién lo escribe, desde dónde lo escribe, cuándo lo escribe. Jesús Mosterín, español, nacido alrededor de los años 40 del siglo XX, falleció recientemente en 2017, es antropólogo, filósofo, matemático y se especializó en discutir filosofía de la ciencia. En este libro vamos a revisar el capítulo 6 que se refiere a la racionalidad científica. ¿Qué es esto que llamamos nosotros racionalidad científica? Paso a discutirlo a partir del texto del libro. Jesús Mosterín da inicio a este sexto capítulo, la racionalidad científica, advirtiéndonos no confundir racionalidad científica con racionalismo, refiriéndose al racionalismo como esa corriente filosófica donde la razón es primordial como base de todo conocimiento. Hace mención a filósofos como Descartes, a quien leeremos en una próxima sesión. Me gustaría hacer énfasis en este párrafo donde claramente define Mosterín la racionalidad científica. Él nos dice, la racionalidad científica se basa en la profunda desconfianza en la razón, a diferencia del racionalismo. La historia de la ciencia es un cementerio de ideas plausibles y evidentes para sus autores que luego resultaron no corresponder a la realidad. Desde luego, la desconfianza en la autoridad es aún mayor. No hay que confiar en nada ni en nadie. Todo ha de ser comprobado y contrastado. Cualquier idea científica ha de tener efectos detectables antes de ser incorporada al modelo estándar. Incluso ideas de los más grandes científicos, como Einstein o Dirac, cuando no han logrado contrastación empírica, no han sido aceptadas por la comunidad científica. En resumen, en ciencia, el hombre propone y la realidad, a través de la experiencia, dispone. En último término, solo la realidad nos informa acerca de la realidad. Esta frase última, que puede sonar como una tautología, es importantísimo que la mantengamos en nuestra mente a lo largo de todo el curso, ya que será motivo de una reflexión posterior. Mosterín define 5 características que distinguen la racionalidad científica de las ideologías e idearios tradicionales, como él los define. Según él, estas 5 características serían la consistencia, la objetividad, la provisionalidad, el progreso y la universalidad. De acuerdo a lo que nos dice Mosterín en la página 142, la consistencia supone que los resultados de argumentos, inducciones, mediciones y observaciones procedentes de dominios distintos usando métodos diferentes siempre deben coincidir de acuerdo a la racionalidad científica. Más adelante nos da un ejemplo. Si, por ejemplo, medimos la distancia de un cuerpo celeste usando métodos distintos, paralelaje, espectrometría, variables cefeidas,
y obtenemos siempre aproximadamente el mismo resultado, podemos estar más seguros de haber dado en el clavo que si dependemos de un solo método de medición. La convergencia o coincidencia es un requisito de coherencia y un síntoma de acierto. La divergencia o incompatibilidad de los resultados es inaceptable. La inaceptabilidad y ese rechazo de la contradicción son típicos y peculiares de la racionalidad científica. Es decir, nosotros siempre vamos a esperar que así utilicemos diferentes técnicas para realizar una misma medición, el resultado siempre debería ser el mismo. Si el resultado no coincide, una de las mediciones, asumimos, es errónea. Mosterin nos brinda en este texto algunos ejemplos con respecto a las racionalidades no científicas que él define como tradicionales y cómo el problema de la consistencia en esos otros casos no es tal. Hace un ejemplo citando a la Biblia de dos relatos diferentes con respecto a la creación del hombre y dice, para la religión no es un problema que haya este tipo de contradicciones. Ustedes lo pueden revisar en el texto. Posteriormente, también hace revisión a algunos casos concretos donde la investigación científica desde diferentes campos comienza a generar contradicciones y eso genera una crisis que va siendo resuelta posteriormente gracias al mismo avance de la ciencia. Mosterin hace referencia, por ejemplo, a la antigüedad de la Tierra y los cálculos con respecto a la antigüedad de la Tierra versus los cálculos con respecto a la antigüedad del universo. Obviamente, la antigüedad de la Tierra no podía ser mayor que la antigüedad del universo, que es lo que aparentemente daban los cálculos científicos en algún momento. Entonces, ciertamente aquí había un error de consistencia que precisamente en tanto la consistencia generaba una crisis en el conocimiento científico, potencia el continuar con las investigaciones. Yo quería ampliar un poquito esto de la no necesidad de consistencia a partir de otras racionalidades, leyéndoles un fragmento muy pequeño del libro de Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, que ya mencionamos en un video anterior, y aquí él hace referencia en la página 38 de esta edición y nos dice, existe un cuento de la India, por lo menos lo oí como un cuento indio, sobre un inglés que, habiéndosele dicho que el mundo descansaba sobre una plataforma, la cual se apoyaba sobre el lomo de un elefante, el cual a su vez se sostenía sobre el lomo de una tortuga, preguntó, y quizá fuera un etnógrafo, pues esa es la manera en que ellos se comportan. ¿Y en qué se apoya la tortuga? Le respondieron que en otra tortuga. El mismo inglés, ¿y esa otra tortuga? Ah, Shaib, le responden. Después de esa, todas son tortugas. Es decir, ese inglés que estaría muy condicionado por la racionalidad científica, y ya veremos más adelante, de la Inglaterra moderna, decimonónica, no concebía o concebía preguntarse qué hay más abajo de esa tortuga. En cambio, para los hindúes, en este caso, o en lo que cuenta el relato, que es más bien un relato fabulado, no era un problema. Después serían tortugas infinitamente y no hay un problema de consistencia aquí para ellos. Seguidamente, Mosterin nos habla de la objetividad como característica que define también a la racionalidad científica. Aquí simplemente quiero que hagan atención, presten atención en que se refiere por objetividad
a que las ideas científicas, por muy elegantes que sean, solamente serán incorporadas al modelo mientras puedan ser contrastadas empíricamente. Es decir, en tanto tengan una correspondencia coherente y consistente con lo que ocurre en la realidad y podemos observar empíricamente. La provisionalidad, que sería la tercera característica, tiene que ver con la disposición que tiene la racionalidad científica a revisar siempre las hipótesis o teorías en tanto haga falta y en función de los nuevos datos que se presenten en el cuerpo de conocimiento. Esto las diferencia y diferencia la racionalidad científica de manera tajante frente a las ideologías o las creencias religiosas que suponen un conocimiento definitivo. Con respecto a la provisionalidad, vamos a estudiar en una unidad posterior la noción de falsacionismo propuesta por Karl Popper como la principal característica que marca la frontera entre el conocimiento científico y el conocimiento que no es científico. Muy relacionada a esa característica de la provisionalidad, se nos presenta la siguiente característica, que es la de progreso, y supone que al mismo tiempo, como el conocimiento científico es provisional en función de alcanzar mayores dimensiones y pudiéramos decir, perfeccionamiento, aunque también debemos tener claro que hay un progreso acumulativo permanente y nunca la ciencia pretende alcanzar la perfección. Esta acumulación de conocimiento, que es histórica, si bien pudiéramos entenderla como progresiva y evolutiva, revisaremos también en una unidad posterior que es a veces generada como saltos escalonados con grandes avances y también retrocesos, y eso depende de procesos también sociales e ideológicos, además de tecnológicos, que se dan en el marco de las comunidades científicas, que además están enmarcadas en nuestras comunidades sociales ordinarias. Finalmente, la racionalidad científica se define a sí misma como universal. La ciencia y este modo de pensamiento y modo de aproximarse a el mundo para adquirir conocimiento supone que no está mediado por los rasgos imponderables de las culturas. Se supone que es la ciencia que se practica en un país es totalmente traducible a la ciencia que se practica en otro país, en otra región. Así, la sociedad de estos países tenga rasgos culturales imponderables que no sean consistentes entre sí. Con el fin de abordar esto, Monsterin hace una revisión general del caso de Japón y de los científicos japoneses, demostrándonos cómo en una sociedad donde se preservan los rasgos culturales imponderables, se ha adoptado la racionalidad científica, llevándolos a puntear en todas las ramas de la ciencia, dialogando a todo nivel con científicos del occidente tradicional,
es decir, Europa y los Estados Unidos.